Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo lunes pastoral. Gracias por estar ahí del otro lado y por comunicarse cada semana para acompañarnos en esta aventura de compartir pensamientos e ideas acerca de lo que tiene que ver con el liderazgo y el ministerio pastoral. Gracias a todos aquellos que nos siguen en vivo, pero también muchos de ellos nos ven después en otros horarios debido a la diferencia que tenemos de horarios con diferentes regiones. Así que gracias a todos. Hoy voy a hablar acerca de los 5 errores más grandes que cometí en el ministerio. Espero que pueda ser de bendición para sus vidas. Quiero pedirles que puedan hacer clic en el botón compartir y permitir que esto pueda llegar a otras personas también. Y si se han perdido algún capítulo de Lunes Pastoral en Vivo, quiero contarles que están todos los capítulos en mi canal de YouTube. Pueden buscar ahí por Andrés Miranda en YouTube y van a encontrar todos los capítulos de Lunes Pastoral en Vivo. Déjenme saber dónde están, en qué ciudad, en qué país nos están siguiendo ahora. Saludo a Miguel, a Dani, a Héctor, a Marce. Hola pastor, saludos de aquí de Chattanooga. Un saludo grande a Marce allá en Chattanooga. Gracias a todos los que están conectándose ahora mismo. Déjenme saber sus preguntas, sus inquietudes. No es fácil hablar de este tema, pero yo creo que puede resultar de bendición a aquellos que están inmersos en el ministerio pastoral o simplemente están trabajando en posiciones de liderazgo, trabajando con gente y podemos aprender los unos de los otros. Un saludo grande a Josué, también a Isaí, que se están conectando ahora, Raúl, un abrazo grande a cada uno de estos queridos Charles, a Rebeca, Rosa, a Janet aquí desde Houston, a Braulio desde Louisville, Kentucky, a Noemí de Santiago del Estero. Bueno, veo que están ubicados en diferentes lugares y eso está bueno. Carolina desde New Orleans. Muchas gracias a todos por estar ahí. Vamos a hablar hoy acerca de los 5 errores más grandes que cometí en el ministerio. Y espero que pueda esto ser de bendición para sus vidas. Yo comencé en el ministerio pastoral a la edad de 27 años. Realmente yo no quería ser un pastor. Soy el hijo mayor de un pastor, de un pionero de la iglesia. Mi padre fue pastor por 25 años y obviamente al ser el hijo mayor, lógicamente o naturalmente se esperaba que yo pudiera ser su sucesor, pero yo tenía bien en claro que quería ser un periodista, no quería ser un pastor. Así que a la edad de 27 años comencé a pastorear la primera iglesia, recibí el llamado de parte del Señor, ese será tema para otro día, y comencé a pastorear. Obviamente cometí muchos errores en esos años. Esos primeros años fueron años de experimentar nuevas vivencias y equivocarse mucho, y eso es importante saberlo. El hecho de recibir el llamado al ministerio no te exonera, no te libera de cometer errores. Pero veo que muchos de esos errores que yo cometí en esos años de principiante, veo que muchas veces los cometemos también cuando ya estamos en una etapa madura de nuestro ministerio, de nuestro desarrollo, donde se supone que hemos aprendido y hemos evolucionado mucho más. Veo que muchas veces volvemos a cometer esos errores, como yo les llamo, errores de principiante. Así que esos años fueron años bonitos por un lado, pero años difíciles donde las más grandes cosas que aprendí del ministerio cristiano, del ministerio pastoral, las aprendí de la forma madura, de la peor manera, pero esas lecciones quedaron. Las he recopilado hoy en esto que he llamado los 5 errores más grandes que cometí como pastor. Voy a saludar antes de empezar a Jonathan, a Karen, a Néstor, a Heidi, a Nayeli, y a los amigos que están comunicándose ahora y entrando ahora desde diversos lugares y diversas ciudades. Gracias a todos por estar ahí con nosotros este lunes pastoral. El error número 1 que cometí como pastor en mis años de principiante fue creer
que el crecimiento era por mí. Cuando recibí la primera iglesia para pastorear, la iglesia había pasado por una serie de pruebas y una serie de luchas y estaba en una situación un poco difícil. Así que comenzamos mi esposa y yo a trabajar y rápidamente, diría que rápidamente la iglesia comenzó a crecer. En los planes de Dios nada es por casualidad. Esa iglesia había sido pastoreada por mi padre muchos años atrás en el pasado y yo tenía muy bien en claro cuál había sido el récord de asistencia que mi padre había tenido. Así que consciente o inconscientemente comencé a trabajar pensando en yo tengo que llevar esta congregación a ese nivel y tengo que llegar a esa cifra de asistentes que mi padre alcanzó y tuvo. Así que en las semanas y en los meses que comenzamos, la iglesia comenzó a crecer bastante rápido y yo comencé a pensar que era porque yo estaba ahí. Comencé a creer que el crecimiento que estaba ocurriendo tenía que ver con mi presencia ahí, con mi trabajo, con mis dones, con mis habilidades, con mi carisma, etc. Así que semana a semana, cuando me iba acercando a la cifra récord que mi padre había tenido muchos años antes, comencé a sentirme muy entusiasmado y cada semana le decía, papá, mire, hoy llegaron tantas personas, la semana siguiente llegaron más, la otra semana llegaron más, hasta que finalmente un día alcancé la cifra máxima que mi padre había tenido de asistencia y en la semana siguiente la superamos. Y sin darme cuenta estaba compitiendo con mi padre, con el ministerio de mi padre de muchos años antes y muy animado, muy entusiasmado, creyendo de que había algo especial en mí que estaba produciendo que toda esa gente llegara y que toda esa gente nutriera esa iglesia que estaba un poco en crisis y que ahora estaba comenzando a crecer tan rápidamente. No pasó mucho tiempo de eso cuando enfrenté mi primera crisis como pastor, los primeros problemas internos de que toda iglesia tiene, que toda comunidad de personas que se reúnen bajo una misma visión o un mismo lugar tienen inevitablemente. Esa crisis trajo un sacudón fuerte en la iglesia, trajo una división fuerte en la iglesia y muchas personas se fueron. Así que eso dañó tremendamente mi autoestima, dañó tremendamente mi entusiasmo de ver a las pocas semanas una asistencia completamente disminuida. Y en los días en que la iglesia iba creciendo, yo invitaba a colegas, invitaba a mis jefes que vinieran a predicar y quería que vieran lo que estaba pasando ahí. No había invitado nunca a mi padre. Pero adivine qué, cuando la división vino y la asistencia bajó tremendamente, adivine cuál fue la primera persona que pensé en invitarlo, que viniera y me ayudara a salir de esa crisis. Sí, usted ha pensado correctamente, fue a mi padre. Mi padre vino, mi padre predicó, mi padre estuvo conmigo, mi padre me aconsejó, me hizo comprender esta verdad tan simple pero tan importante. Crecimiento no es por ti, es a pesar de ti. La Escritura dice, cuando el apóstol Pablo trata este tema, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. Mi primer y más grande error fue pensar que el crecimiento era por mí. El crecimiento nunca es por ti, el crecimiento es a pesar de ti. El segundo error que cometí en mis años de principiante como pastor fue ser demasiado demandante. Yo era muy exigente. Yo no podía entender cómo las personas no captaban las verdades del Evangelio y cómo les costaba tanto ponerlas en práctica. Me costaba entender cómo las personas no podían tener una vida de oración fluida, cómo no estudiaban la palabra cada día, cómo no podían seguir el mismo ritmo que yo tenía y que yo seguía en esa época. Así que mis mensajes, mi enseñanza, mi actitud era bastante demandante. Yo no podía empatizar fácilmente con las personas. Realmente no entendía
las luchas de la gente, no entendía cómo les costaba sus dramas, su jornada espiritual. Yo tenía claro los principios, tenía en claro las enseñanzas bíblicas, pero me costaba demasiado ponerme en el lugar de las personas, hasta que un día, de hecho, uno de mis sermones favoritos de esa época se llamaba Morir con Cristo. Imagínense, morir con Cristo. Y basaba en aquel texto que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese sermón lo prediqué muchas veces durante esos años. Así que usted puede tener una idea de lo demandante que yo era en esa época. Hasta que un día alguien de la iglesia llegó y me dijo lo siguiente: pastor, usted es un excelente pastor. Usted para nosotros es el muñeco perfecto. Pero es tan difícil ser como usted. Es tan difícil tener la fe que usted tiene. Y eso me hizo reaccionar, eso me hizo entender que estaba dando a la gente una idea equivocada, que estaba poniéndole a la gente una vara demasiado alta que los desanimaba y los desalentaba de llegar a ser hijos e hijas de Dios y a entender la gracia, el amor y la misericordia infinita de Dios. Ellos pensaban que nunca iban a ser buenos hijos, que nunca iban a ser buenos creyentes. Ellos pensaban que nunca iban a ser como yo, o por lo menos como la imagen que estaban recibiendo de mí. Eso me hizo entender algo muy importante. Es bueno, es importante amar el ministerio, pero amar a la gente es mejor. Es bueno, es importante amar el ministerio, pero amar a la gente es mejor. Tú no puedes dirigir, tú no puedes liderar a quien no amas. Y tú no amas si no estás sintiendo lo que la gente siente. Y si no estás sintiendo lo que el corazón de Dios siente por la situación de la gente. Así que mi segundo gran error fue haber sido demasiado demandante en esos años, en esos comienzos de ministerio. A ver, aquí alguien está diciendo, Cheya, está diciendo crecimiento a pesar de ti, buena premisa, excelente pastor. Un saludo grande a Josué, Leslie que está ahora conectada, Isle, Alejandro, Michael, un saludo grande a todos los queridos amigos. Mi primer gran error fue creer que el crecimiento era por mí. El segundo gran error fue ser demasiado demandante. El tercer gran error fue descuidar la familia. En esos años yo estaba tan apasionado por el ministerio que descuidaba a mi familia. Largas horas trabajando, un afán desmedido en las tareas de la iglesia, en la obra del Señor, alimentando el síndrome, hablamos de esto hace algunas semanas, del héroe en lugar de ser un siervo. Yo estaba creído que era el héroe de Dios en esa comunidad, en ese barrio y en esa iglesia. Y mire, el 90%, el 99% de los pastores que yo conozco, de los pastores que son amigos míos, de los líderes, son personas extremadamente responsables. Yo me atrevería a decir que el 90%, 99% de los pastores son personalidades responsables con su trabajo. Pero muchos de ellos hemos sido muy negligentes con el cuidado de nuestra familia. El ministerio es apasionante, el pastorado es apasionante, es demandante, te consume la energía, el tiempo, el entusiasmo, de tal manera que sin darte cuenta pasas por alto etapas importantes de tu familia, años, hablé algo de esto ayer en mi iglesia, años de crecimiento de tus hijos, eventos importantes de ellos, graduaciones, partidos de fútbol, cosas tan importantes en la vida de tus hijos, de tu familia, que te las pasas por alto por estar afanado, demasiado afanado en las tareas del ministerio que conducen a un descuido de la familia. Muchas cenas familiares que yo no estuve, muchos cumpleaños que los celebré a la ligera o atareado, muchas noches que estuve en mi casa, pero mi mente estaba en otro lado, planeando, organizando, pensando acerca de la iglesia, acerca del ministerio. Y es bonito estar
apasionado por el ministerio, pero también tenemos que estar apasionados por nuestra familia, estar apasionados por nuestros hijos, estar cuando tenemos que estar. Cada año, cada etapa de ellos no va a regresar, no va a volver, y algunas etapas de la vida de los hijos de los pastores hemos estado completamente ausentes en esa etapa, no hemos salido en muchas fotos claves y críticas de la vida de nuestros hijos por estar demasiado ocupados en las tareas de la obra. Así que de ese tercer error de estar demasiado, de tener un afán desmedido por la iglesia al punto de descuidar mi familia, aprendí que si sanas la iglesia que tienes en casa, crecerá la iglesia que tienes en el templo. Si sanas la iglesia que tienes en casa, crecerá la iglesia que tienes en el templo. Es decir, cuando tienes una familia saludable, cuando tienes unos hijos que disfrutan también del ministerio contigo, cuando compartes con ellos tus vivencias, cuando te metes en el mundo de ellos, cuando tienes una dinámica familiar saludable, la consecuencia de eso va a ser que la iglesia que está en el templo también va a crecer, porque vas a reflejar y a proyectar un modelo de familia que todos van a querer imitar. Pero cuando hay problemas en la casa, cuando hay cosas irresueltas, cuando hay luchas internas en la familia pastoral, eso afecta, impacta la salud y la marcha del crecimiento de la congregación que te ha tocado liderar. El cuarto error que cometí en mis años de principiante, y que a veces veo que todavía cometemos en nuestros años de madurez ministerial, fue levantar líderes por mí mismo. Levantar líderes por mí mismo me causó unos cuantos problemas, porque el que levanta a los líderes es Dios. El que levanta a las personas, el que promueve a las personas del ministerio es Dios. Cuando lo hacemos nosotros, y lo que ocurrió fue que en mis primeros años yo entrené líderes, preparé gente que veía que tenía potencial, les abrí puertas, los ayudé a crecer, los puse arriba, los exalté a muchos de ellos cuando todavía no estaban preparados para eso. Y muchas personas quieren tomar los cursos, pero no quieren pagar el precio. Muchos de los líderes que levanté en mis primeros años fueron personas que tomaron los cursos, pero en algunos casos no pagaron el precio. Personas que quieren el título, pero no aprobaron la prueba. Hay muchas personas así que quieren ser como tú, pero no quieren pasar lo que tú pasaste. Y cuando tú te pones a entrenar a esas personas, en lugar de estar formando líderes de reino, líderes entrenados y fogueados para la tarea del reino de Dios, lo que estás haciendo es formando tus pequeños cachorros, tus pequeños mini-mí, pequeños prototipos de lo que tú eres, y te sientes orgulloso de decir, bueno, he entrenado a esta gente, los he potenciado, los he empoderado, y luego tú te metes en un terreno que no es nuestro, que le corresponde a Dios, que es levantarlos, ungirlos, y llevarlos a donde Él quiere llevarlos. Esto me trajo muchos dolores de cabeza, por promover gente que no estaba preparada, por promover gente que quería las mieles del liderazgo, pero no quería las marcas, los sufrimientos o las heridas, o pagar el precio de lo que el liderazgo es. Así que aprendí de mi cuarto error, levantar líderes por mí mismo, que debemos entrenar líderes buenos, pero dejar que Dios los levante. Debemos entrenar líderes buenos y eficaces, pero permitir que sea Dios el que los levante. Algunos líderes que tú levantas y después se equivocan o cometen errores, no hay manera de bajarlos. Y como siempre digo, nombrar gente es fácil, desnombrarlas es difícil. Así que entrena líderes buenos, pero deja que Dios los levante. Y el quinto error que cometí, de lo que yo llamo esta lista de mis 5 errores, cometí muchos más, pero sería muy largo el capítulo de hoy, solo he seleccionado 5. El quinto error fue actuar como jefe y no como padre. Actuar como jefe y no como padre.
Es fácil cuando diriges una organización, diriges una iglesia, diriges un grupo de personas, tienes la autoridad que los pastores tenemos por lo general, que la gente nos otorga, que la organización nos permite tener. Es muy fácil actuar como jefe, es muy fácil dar órdenes, es muy fácil dirigir y ser demandante, exigir. Es muy fácil caer en el rol de jefe, pero hay unas diferencias muy grandes entre ser un jefe y ser un padre espiritual. Nosotros no lideramos una compañía, no lideramos una empresa, lideramos un ministerio, una comunidad de fe compuesta por hijos e hijas espirituales que conocen al Señor a través de nuestro ministerio y de alguna manera llegamos a ser, como el apóstol Pablo decía, padres espirituales de ellos. Pero hay unas diferencias muy grandes entre ser un jefe y ser un padre. Un jefe gobierna, pero un padre educa. Un jefe castiga, pero un padre corrige. Un jefe ordena, pero un padre inspira. Al jefe se le obedece por temor, pero al padre se le obedece por amor. Cuando tú te posicionas en la iglesia como un padre espiritual, entonces tú evitas relaciones basadas en el temor, relaciones basadas en la manipulación, relaciones basadas en el adulamiento. Cuando tú eres jefe vas a tener personas que van a estar cerca de ti, que te van a adular y tú vas a pensar que son fieles a ti, pero no, son las personas que sí les gusta estar cerca del jefe, pero no necesariamente son las personas que te conviene o las personas más calificadas o que han pagado el precio de ser parte de tu equipo, las que te van a ayudar en el ministerio. Cuando te posicionas como jefe va a haber personas distantes que tienen temor porque tienen temor a jefes. Va a haber personas rebeldes porque nunca han aprendido a relacionarse con jefes. Cuando la gente te ve como pastor, como jefe, se generan muchas situaciones y muchas relaciones tóxicas y relaciones muy deficientes, porque mucha gente viene del mundo, de afuera del ámbito de la comunidad de fe que es la iglesia, con muchas experiencias muy complicadas acerca de cómo relacionarse con jefes. Entonces, cuando llega a la iglesia y ven al pastor como jefe, eso se renace, eso se proyecta otra vez y hay mucha conflictividad en las relaciones interpersonales cuando la gente ve al pastor como jefe o cuando el pastor se posiciona a sí mismo como jefe. No hay sinceridad, no hay transparencia, no hay confianza, hay un ambiente, un espíritu de sospecha que siempre está circulando en las relaciones de la iglesia y eso se proyecta en toda la iglesia. Pero cuando tú te posicionas no como jefe, sino como padre espiritual y visualizas a esa gente como hijos e hijas de Dios, como hijos e hijas espirituales tuyos, porque han nacido, han crecido en tu ministerio, la situación cambia por completo. Tú a un hijo lo puedes corregir con amor, no tienes temor. Como jefe a veces no queremos corregir porque tenemos miedo que la gente se nos vaya. Entonces se genera una situación bien compleja y muy poco espiritual. Pero cuando tú te posicionas como padre, tú sabes que lo más importante que un padre puede hacer es amar a sus hijos, es corregirlos en amor, es instruirlos, es guiarlos con amor, es protegerlos, es acompañarlos, todo mediatizado por el amor, de la misma manera que el Señor lo hace con nosotros. Así que en mis años de principiante actué muchas veces como jefe y no como padre. Y eso me enseñó y me lo recuerdo cada día, que el líder de mi iglesia no soy yo, el líder de mi iglesia es Cristo. El líder de mi iglesia es Cristo y tengo un cartel frente de mi escritorio donde escribí eso para recordármelo todos los días. El líder de mi iglesia es Cristo. Así que no estaremos libres nunca de errores. No debemos tener miedo de cometer errores, pero sí debemos estar dispuestos a aprender de nuestros errores. Debemos estar dispuestos a oír la opinión, a oír la crítica, a oír el feedback, la opinión de regreso que la gente tiene, porque eso nos ayuda a crecer. Y si cometemos un error, no debemos ser demasiado duros con nosotros mismos, debemos aprender de ese error, debemos entender que el único que no se equivoca es el que no hace nada, pero mientras estamos trabajando tenemos
tenemos siempre esa posibilidad de cometer errores. Pero a medida que pasan los años, a medida que nuestro ministerio crece, tenemos que entrar en nuevos niveles de compromiso, nuevos niveles de excelencia, nuevos niveles de eficiencia, nuevos niveles de amor y de servicio que nos hacen ir dejando atrás las etapas de principiante y los errores de principiante y nos hacen ser más relevantes y más efectivos en nuestra tarea, que es la de ser líderes siervos, servir a Dios sirviendo a la gente. Así que les voy a poner mi hojita de notas para que podamos recordar estos 5 puntos importantes que aprendí de mis 5 principales errores. Número 1, crecimiento no es por ti, es a pesar de ti. Número 2, amar el ministerio es bueno, pero amar a la gente es mejor. Número 3, sana la iglesia que tienes en casa y crecerá la iglesia que tienes en el templo. Número 4, entrena líderes buenos, pero deja que Dios los levante. Y número 5, recuerda cada día que Cristo es el líder de tu iglesia. Espero que esto haya sido de bendición para su vida. No se olviden de hacer clic en el botón compartir para que otros también puedan compartir este video. Gracias a todos los que se conectaron y participaron. Y nos vamos a ver nuevamente muy pronto. Bendiciones.